Buenas tardes, amigas y hermanas. Violeta Guerra del Ministerio Maestras del Bien, en este precioso día, miércoles, a veces lluvioso, a veces soleado. Así son los días en la Florida. Hola Delfines, Dios te bendiga, qué gozo verte en la tarde de hoy. Y a todas las que están entrando en sintonía, a Iris, Naisha, Dios te bendiga en este día y en esta hora. Jaylen, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotras. Buenas tardes para ti también, Iris. Es un gozo verte por acá y ver a las demás que están entrando. Elisa de Goico, Dios te bendiga. Naisha, Dios te bendiga, qué bueno verlas. Qué bueno que están entrando las demás. Pau de Carpio, es una bendición tenerlas a ustedes, Delfines, gracias. Y buenas tardes para ti, Naisha, y a todas las que están entrando en sintonía. Ya de regreso para continuar nuestros estudios a través de los Salmos. Dios te bendiga desde México, Pau. Qué bueno, qué bueno. Hay posibilidades de que vaya el año entrante junto con el Ministerio Aviva Nuestros Corazones para... no con ellas como parte de lo que va a suceder, sino para estar presente en la conferencia, al igual que ustedes. Lili, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotras. Bendiciones a todas y cada una de ustedes. Estuve en Honduras hace 2 semanas, por eso no entré. Le hice un pequeño saludo en la tarde, uno de los días que estuve allí. ¿Quieres estar en esa conferencia? Va a ser en Querétaro. Creo que ya están dando los anuncios en la página, Paola, de Aviva Nuestros Corazones. Así que te sugiero que esté al pendiente y te suscribas para que te lleguen los anuncios y los avisos. Y bueno, y si acaso no puedo estar de manera personal dentro del material que van a recibir, cada una de las que asistan también va a haber material de Maestras del Bien. Así que será un gozo de alguna manera estar presente con las hermanas allá y con ustedes. Dios te bendiga, Sabrina. Qué bueno que estamos aquí. Que estará en Venezuela. Caray. Bueno, pero siempre se puede ver la conferencia a través del internet. Así que pendiente de eso porque va a ser de mucha bendición. Y bueno, ya aquí de regreso con ustedes en nuestro viaje a través de los Salmos. Un estudio en diferentes salmos a lo largo de este año que estamos haciendo. Los salmos realmente tienen mucho más que enseñarnos de los que nos pudiéramos imaginar. No es simplemente una colección de emociones y sentimientos con la que nosotras nos podemos sentir cómodas y bien al identificarnos con el escritor, sino que lo más importante, Dios te bendiga a ti también, Sabrina, desde Houston, qué bueno, qué bueno. Sino que a través de los conflictos y dificultades de su vida, Él nos ha dejado grandísimas lecciones para nosotras, y creo que una de las joyas que encontramos a través de ella es ver la actitud que Él exhibió. La actitud que Él exhibió en cada una, cómo el Señor fue gradualmente trabajando en su vida hasta realmente conformarlo en ese hombre que Él decía conforme a su corazón. Y Dios está haciendo la misma obra en ti y en mí. Él quiere tallar en nosotras una mujer conforme a su corazón. Él quiere que nosotras podamos vivir para su gloria. Y eso va a redundar de manera directamente proporcional en bendiciones para nuestra vida. El salmo que vamos a estar viendo hoy es el Salmo 31 y se titula Declaración de Confianza. Al leer el salmo y estudiarlo y prepararlo para compartir con ustedes, le puse por título Cuando el mundo se te viene encima, porque fue justamente eso lo que estaba pasando en la vida de David. Él sentía que el mundo se le venía encima por todas las circunstancias que él estaba pasando. Dios te bendiga a ti también, Yanni, qué bueno que estás. Y Veterinary, qué bueno que estás. Andy, gracias por estar con nosotras. Por cierto, gracias por compartirnos. Vi que algunas personas más se han unido. Gloria a Dios por eso. Nos alegramos cuando nos comparten. Gracias por los cariños que nos ponen y por conseguirnos de manera fiel. No nos reunimos todos los días, todos los miércoles a las 2:30 de la tarde. Mi nombre es Violeta Guerra del Ministerio Maestras del Bien, donde nuestro propósito es rescatar los valores bíblicos de la mujer para vivir para la gloria de Dios. Y bueno, siguiendo con el Salmo,
les estaba diciendo, él se encontraba en un momento de su vida donde sentía que todo se le venía encima. Y yo estoy segura que tú y yo nos hemos encontrado en múltiples ocasiones en situaciones similares. Así que yo quisiera que naveguemos a lo largo de este salmo, porque tiene grandísimas e importantísimas bendiciones para nosotras, enseñanzas para nosotras, que podemos reflejarnos en ellas y también apropiarnos para, al igual que el salmista, saber atravesar las diferentes dificultades y poder salir hacia adelante a través de los diferentes momentos de la vida en que nos veamos, ¿verdad? Así que vamos a aprender algunas cosas a través de este salmo. No lo vamos a poder ver todo en el día de hoy, claro, siempre vamos a empezar a vuelo de pájaro, dándole una vista general, la estructura del salmo, y luego vamos a dar algunas pinceladas generales. Vamos a quizás hacerlo en 2 o 3 sesiones, porque tiene mucho material, mucho contenido, que es de bendición para nosotras, y me gusta poderme tomar el tiempo, porque no andamos corriendo, andamos aprendiendo. Entonces, como les decía, el Salmo 31, es un salmo más que se le atribuye al salmista David. Fue escrito en una ocasión en la cual él se encontraba huyendo del rey Saúl. El rey Saúl se había empecinado con el salmista David, a tal punto que lo perseguía para darle muerte. Y a causa de esto, David pasó muchos años huyendo del rey Saúl, viviendo en cuevas en el desierto y pasando todo tipo de pertrecheces, las pertrecheces propias y las dificultades propias de vivir huyendo y de estar en cuevas y en el desierto. Y podemos ver esto en Primera de Samuel. Vamos a ir allí, Primera de Samuel, capítulo 23, versículos 14 y 15, donde dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Por lo que vemos a través de la historia de Samuel y muchas cosas que vamos a ver en este Salmo 31, que el trasfondo en el cual se da este salmo, por el cual escribe este salmo, era en una de esas ocasiones en que huyendo él estaba, ¿verdad?, escribiendo. Algo importante acerca no solo de David y de los salmos que aquí encontramos, es que a menudo cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos a ella como un libro lleno de historietas que tienen el propósito de transmitirnos una moraleja. Pero esa no es la idea, nada más lejos de eso. La palabra de Dios es un conjunto de historias, sí, es un libro de historia, efectivamente, pero de historias reales, que buscan transformar nuestra vida, que buscan acercarnos más a Dios, guiarnos a salvación a las que no son salvas, y vivir para la gloria de Dios a través de las diferentes enseñanzas que de ello obtenemos. De manera que muchas veces me temo, y me ha pasado a mí, que cuando nos acercamos y leemos algún suceso, lo vemos muy liviano. Le restamos valor, le restamos importancia o lo acomodamos mentalmente. Por ejemplo, recuerdo en una de las reuniones de damas de la iglesia donde me congrego, que citando a María, hablando de algo en particular, una hermana dijo: sí, pero bueno, eso era diferente porque Dios la había escogido. Ella estaba sugiriendo como que las circunstancias estaban, pero no era tan grave, y que habían ciertas cosas que eran permisivas en su cultura y una serie de cosas, o sea, acomodando y disculpando el hecho de que nosotras no tengamos la fe de María. Y nada más cierto que eso. Los personajes bíblicos fueron personas como tú y como yo. Por eso la palabra no esconde aún los pecados más bajos y más viles, para que podamos identificarnos con ellos sabiendo que fueron personajes reales, hombres y mujeres de carne y hueso como tú y como yo, pero a quien Dios socorrió y levantó y transformó. Y esa es la obra que Él quiere hacer en ti y en mí, y que Él la puede hacer cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo para que Él sea nuestro Salvador, y cuando nos proponemos vivir conforme nos enseña la palabra. Así que en este momento de la vida de David era un tiempo bien apremiante. Esto no fue asunto de un día, él pasó años
huyendo del rey Saúl. Y si usted alguna vez se ha enemistado, se ha angustiado, ha estado en un problema por un tiempo, usted sabrá lo que es el calor y el fuego de la prueba, lo que es vivir bajo una dificultad, bajo un yugo, bajo algo que realmente le está ejerciendo presión y le está afectando. Saludos a ti también, Emi, gracias por entrar en sintonía desde Paraguay. Y David, este era uno de esos momentos cumbres o climáticos en el que él se encuentra en una situación tan difícil que él va a decir en el versículo 21, en el versículo 22, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Fíjense a la conclusión que él había llegado. Fíjense la gravedad del momento que él estaba viviendo. En la Nueva Traducción Viviente dice, lleno de pánico clamé, me han separado del Señor. Lo que él quería decir es, la maldad fue tal, mis enemigos fueron tantos, tramaron tanto contra mí, pasé tantas vicisitudes que al final Satanás logró su objetivo de yo enfriarme, de yo creer que Dios me había abandonado, de que yo perdiera mi confianza en Dios. Entonces eso busca el enemigo a través de las pruebas y de las tentaciones que nosotras enfrentamos. Mas ese no es el propósito de Dios, sino de equiparnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Por eso luego, en ese mismo versículo, luego él va a decir, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. O sea, cuando en algún momento él pensó que desfallecía y que al final quizás los demás creyeron que iban a lograr su objetivo en él, Dios llegó en el momento perfecto, justo a tiempo para mostrar su misericordia y su favor con él. Entonces, como decía al inicio de este salmo, fue un salmo que él escribió en un momento bien difícil de su vida. Pero algo importante a lo largo de este salmo es el tono de David, el tono con el cual él escribe, con el cual él se expresa. Ustedes saben que David era un hombre, un libro abierto, que expresaba justamente lo que sentía. Él no buscaba tapar si estaba enojado o de disminuir su enojo o de eximirse, de mostrarse alegre porque era hombre. No, David era un hombre sumamente emocional, sentimental. Y así cuando estaba en la cima de la alegría, del gozo, como cuando estaba en el valle más oscuro de su vida, él así escribía, desde el pozo de la desesperación hasta estar en medio de la congregación anunciando las bondades que Dios había tenido con él. Entonces, a grosso modo, en este salmo vamos a ver la estructura para ir entendiendo. En los versículos del 1 al 8 encontramos aquí la declaración de confianza que David tiene en Dios y la petición que él hace. Esa petición es la que nos deja saber qué estaba pasando David. Así que así él abre este salmo. Del 1 al 8 se trata de su declaración de confianza en Dios, pero también su petición a Dios. En los versículos del 9 al 18 es donde él desarrolla la problemática, la situación que él estaba atravesando, la situación que enfrentaba su vida, y ahí nos da todos los detalles, que es de donde nosotros vamos a extraer muchísimas enseñanzas. En los versículos del 19 al 22 encontramos una alabanza por la protección y la bondad de Dios, por la protección y las misericordias que Dios había tenido con él. Y finalmente en los versículos 23 y 24, él concluye con una exhortación muy valiosa para nosotras. Y esa es una enseñanza maravillosa. Salida de una prueba, salida de una dificultad, el Señor nos ha fortalecido para que nosotros vayamos a afirmar, para que vayamos a animar, para que vayamos a consolar, para que vayamos a ayudar a otras. No es el solo hecho de pensar, descansé, salí de este problema. O de pensar, gloria a Dios, que salí triunfante. No se salieron con la suya. No, la idea es que hayamos podido conocer más a Dios de cerca, que Él haya podido sacar algunas malezas de nuestra vida, que haya podido implantar otras cosas, otros frutos del Espíritu en nuestra vida, en nuestro carácter, y que luego nosotras vayamos a bendecir y ayudar a otras que atraviesan circunstancias similares. Por eso Él concluye siempre dándonos una exhortación.
Y él explica con lujo de detalle. Él no esconde los eventos de su vida como muchas veces nosotras que los queremos tapar o pasarle un poco de barniz para que luzcan mejores. No, él es abierto y él explica todas las dificultades y aún sus dudas, sus flaquezas, sus debilidades. Él no busca taparlos ni reacondicionarlos, no. Él lo expone tal cual son para que tú y yo veamos que no somos diferentes, que Él pasó por eso y que es normal que tú y yo pasemos, mas no tenemos que vivir así y quedarnos ahí. Así que este salmo también contiene, como dijimos, en primer lugar, una declaración de confianza. A lo largo de él vemos la confianza que David de continuo, a pesar de las situaciones tan graves que pasaba, que él tenía en Dios. De hecho, así él empieza el salmo. En ti, oh Jehová, he confiado. ¿Podemos tú y yo decir eso? Que en Él hemos confiado, pero no de labios, no de palabra, sino en espíritu y en verdad. Que cuando llegue el momento de la prueba se vea y se demuestre en nuestra vida que estamos confiando en Él. Dice también en el versículo 6, la parte B, mas yo en Jehová he esperado. Eso también es una declaración de confianza. Así que en el versículo 1 y también en el versículo 6 vemos que David declara su confianza y su dependencia en Dios. Dios te bendiga, mi hermana Marta. Qué bueno que entró en sintonía. Un abrazo para usted y todo el pueblo detrás suyo. Es un gozo tenerla. En el versículo 14 también el David dice, mas yo en ti confío. Entonces vemos que en una tercera ocasión él permea el salmo declarando la confianza que él tiene en Dios. Y esto es muy importante. Pero no solo eso. Él acude a Dios, él va a su presencia, él clama a Dios, como dice en el versículo 3. Por tu nombre. Él le dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Como hemos dicho en otras ocasiones, en otros estudios de otros salmos, él no se basa en el socorro y la ayuda de Dios, en sus méritos. Oh Señor, porque yo soy tu siervo y fíjate la situación que yo estoy viviendo por defender tu causa, por hacer tu voluntad y yo he sido fiel, por eso tú me vas a socorrer. No, Él no nos socorre porque somos fieles, aunque debemos serlo. Él nos socorre primeramente porque Él es fiel. Y aunque nosotras fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero también Él nos socorre y Él nos ayuda como pueblo suyo por amor de su nombre, para que su nombre sea glorificado. Porque Él te creó a ti y a mí para la alabanza de su gloria. Pero algo interesante también entre el versículo 3 y 4 que encontramos en cuanto a palabras claves y cosas hermosas, es que el salmista David le dice en dos ocasiones, tú eres, ¿verdad? No solo por tu nombre, sino que tú eres, tanto en el versículo 3 como en la parte final del versículo 4. Y eso llama mi atención al nombre de Dios. El nombre con que Dios se dio a conocer a su pueblo es Yo Soy. El Dios eternamente presente. Yo soy. Su nombre no es Yo fui en el pasado o Yo seré, sino Yo soy. Ese Dios eternamente presente. Y David así le dices, tú eres. Él debe ser siempre nuestro refugio. Él debe ser siempre nuestra roca. Él debe ser siempre nuestra confianza, nuestro castillo, nuestro alto refugio en toda circunstancia. Así que como Él es el yo soy eternamente presente para nosotras, Él debe ser el tú eres constante y permanente de cada una de nuestras vidas. Algo más es que encontramos que en el Salmo David no solo apela al nombre de Dios, a su socorro por quien Dios es, por amor de su nombre, ¿verdad? Por quien Él dijo que Él era, sino también por su misericordia. Dios te bendiga, Lu. Por ejemplo, podemos encontrar múltiples veces donde Él habla de la misericordia de Dios, donde alude a su misericordia. En el versículo 7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. En el versículo 9 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Si vamos al versículo 16, Él le dice, sálvame por tu misericordia. En el versículo 19 le dice, grande es tu bondad.
otra versión o forma de hablar de la misericordia de Dios. En el versículo 21 dice, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Entonces, por amor de su nombre y por su grande misericordia, Dios atiende y acude a nuestro clamor. ¡Qué seguridad y qué esperanza!, ¿verdad? ¿Qué sostén es ese para nosotras? Porque si de nuestra conducta dependiera que Dios respondiera a nuestro clamor, entonces casi nunca Él respondiera. Pero qué bueno que es por amor de su nombre, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, que nosotras a cualquier día, en cualquier hora, en cualquier estación de la vida, que clamemos a Él, Él va a acudir a nuestro pronto y oportuno socorro. Ese era el Dios de David. Ese es el Dios tuyo y mío, si le has recibido como tu Salvador. Él es el Dios en quien tú y yo podemos confiar. Bueno, entonces vemos algo más acerca de las palabras de importancia. Decíamos al principio las dificultades que atravesaba David. El hecho de que David no escondía sus sentimientos, fueran buenos o fueran malos. Y fíjense aquí, todo lo que en esas etapas de su vida él estaba atravesando. Cosas que quizás tú estás sintiendo en este momento, que has pasado en otros momentos. Dios te bendiga, Amy. Qué bueno que sabes que Dios es fiel, eternamente fiel. Fíjense, sentimientos similares a los que tú y yo hemos atravesado, quizás estamos viviendo, estamos sintiendo. Fíjense, en el versículo 7, él habla de aflicción y de angustia. En el versículo 9, él vuelve a hablar de angustia y también dice que se ha consumido de tristeza sus ojos. Imagínense, en el versículo 10 él dice que su vida se va gastando de dolor. No era algo pasajero. Imagínense lo que él estaba viviendo. Dice que sus huesos se han consumido. Así que no era fácil lo que estaba atravesando el salmista David. Y al entrar en cada uno de los de estos versículos de este Salmo 31, nos vamos a dar cuenta un poco más en detalle todo lo que, por qué él estaba sintiéndose así, qué era la problemática. Ya dijimos de trasfondo que él estaba huyendo. Así, él es siempre fiel, Elisa. Él estaba huyendo del rey Saúl. Estaba en la ciudad de Keila. La iba a tomar. Y es triste. Vamos a ver más adelante un versículo que realmente me compungió a mí y que de seguramente te va a impactar a ti acerca de algo que atravesó David, que yo he atravesado y que de seguro tú también. Pero vamos a ir en orden. Tenemos entonces en el versículos del 1 al 3 la declaración de confianza. Él abre este salmo con una declaración de confianza en Dios. Eso es innegable en la vida de David. A pesar de que falló, de que pecó vilmente y todo lo que ocurrió en su vida, él siempre estuvo asido de la mano de Dios, confiando en Dios. Y no solo confiando de manera interna, confesando y tratando de demostrar en su vida esa confianza que él tenía en Dios. Él nunca se apoyó en sus recursos, no se apoyó en sus habilidades, no se apoyó en su ejército, no se apoyó en su poder como rey, sino que él siempre iba delante de Dios. Y eso debemos hacer tú y yo. No te lleves de la influencia que quizás tú tienes por tu puesto en el trabajo, de la influencia y el poder que quizás tú tienes por ser madre, de la influencia que tienes quizás por ser esposa, o de el poder y la autoridad que quizás tienes por ser líder donde Dios te haya puesto. No, debes de ser el modelo de la humildad y de la dependencia que había en la vida de Jesucristo para con su Padre, que había en Pablo para con Jesucristo, que había en David para con Dios. Esa es la vida que nos debe de caracterizar. Pero ya en el versículo 4 empezamos a ver un poco de toda la problemática y la situación que, como ya dijimos, se desarrolla desde el versículo 9 en adelante, pero que ya le empieza a descubrir un poco aquí. Lo primero es que él dice que él está dentro de una red. Y al pensar en la palabra red me viene obviamente la imagen de una red de pescar. Como ustedes saben, una red son un conjunto de hilos entretejidos y en cada punto hay nudos. En la mayoría de las redes para que sean fuertes, ¿no?
Y me pasa que y fíjense que también cuando se quiere hacer una emboscada a alguien, ya sea que quieran atrapar a un fugitivo, ya sea que quieran atrapar a algún animal, si ustedes ven en la selva, que se pone una red para que al pasar sea atrapada la persona. Es difícil salirse de una red por uno misma, salvo que no venga ayuda de afuera, justamente porque tiene muchos huecos, pero también muchos nudos. Es un entramado que es muy enredado, dicho sea de paso. Y por eso, ¿verdad? Eso es algo que se usa en la pesca para poder atrapar. Y David se sentía atrapado, David se sentía acorralado. David, de hecho, estaba siendo perseguido. Él dice en el versículo 4, sácame de la red. O sea, nosotros no nos podemos salir cuando estamos en una emboscada. Tenemos que buscar ayuda de afuera, y nuestra ayuda y nuestro socorro es Jehová. Fíjense que cuando ha caído un prisionero tienen que mandar rescate de otro lado. Él dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Así que David en el versículo 4, al mencionar red, él está hablando de una cacería. Él está hablando de una emboscada. Se están sitiando contra él, cerrando cada vez más el círculo, buscando atraparlo para tomar su vida, como ya también leímos en 1 de Samuel, capítulo 23, versículos 14 y 15, que leí hace un momento. Pero en el versículo 5, él le dice, en tu mano, vemos aquí otra vez la declaración de confianza y dependencia en Dios. Él le dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Aquí su espíritu no es su alma pensando en el más allá. Él está hablando de su vida. Él tiene un problema práctico, real. Él está huyendo. Hay otros que lo quieren atrapar y él le dice, en tu mano encomiendo mi vida. Dice, tú me has redimido. O sea, él pide socorro de Dios basado en que él le ha redimido. O sea, yo te pertenezco. Tú me compraste, yo soy tuyo. Entonces, en tu mano encomiendo mi vida porque te pertenezco. Oh Jehová, Dios de verdad. Entonces, si somos sus hijas en verdad, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Le pertenecemos. Luego, en el versículo 7, él habla de la aflicción y la angustia que él está sufriendo. Él empieza a describir un poco su situación y su condición. En el versículo 8, él habla de que él está siendo perseguido. Dice, no me entregaste en mano del enemigo, porque David continuamente está, mientras le expone su problema a Dios, a la vez él mismo para animarse, él va trayendo a su memoria. De hecho, es el Espíritu Santo que hace eso, que va trayendo en nuestra memoria, en la medida que le vamos pidiendo a Dios por algo, las veces en que Dios, de situaciones similares, nos ha bendecido, y eso nos fortalece en nuestra oración. Por eso cuando Jesucristo clamaba al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y sudaba aún gotas de sangre, cuando terminó su oración y le fue negada, ciertamente, la petición, pero fue fortalecido en medio de su aflicción para enfrentar lo que tenía por delante. Entonces él fue fortalecido. Fue el mismo caso de Pedro, cuando Jesús le dijo que Satanás le había pedido para zarandearlo, pero ¿qué dice él? Yo he rogado para que tu fe no falte, o sea, para que el Señor te fortalezca, para que te dé confianza y para que puedas salir adelante victorioso, a pesar de que iba a ser fuertemente zarandeado. Entonces vemos a David como intercala, y eso es algo característico de todas sus oraciones, y de seguro te pasa a ti como también me pasa a mí. Voy pidiendo por algo, orando por algo, pero a la vez el Espíritu Santo me va trayendo a la mente todos los favores que Dios ha tenido conmigo, como afirmándonos, sí, puedes confiar, sí, puedes pedir, porque así como en aquel entonces, Él ahora también te va a socorrer y te va a bendecir. Pero algo más que notamos en la medida que Él va desarrollando su oración, es que David es muy detallista. Él va explicándole a Dios
con lujo de detalles todas las situaciones reales que él está viviendo y aún las que él percibe como reales que pudieran que no fueran necesariamente reales. ¿Cuántas cosas tú y yo nos creemos que están pasando, que nos están haciendo porque nuestra mente así lo percibe, pero realmente no es así? Claro, hay otras que en efecto sí son así. Pero es importante decírselo a Dios. Alguien diría, pero si Dios sabe todo de mí, ¿qué sentido tiene? Bueno, entonces, para eso solo puedo preguntarte qué sentido en general tendría orar, porque Dios lo sabe todo. Pero a Dios le agrada que tú y Él entren en ese grado de comunión. El grado de comunión en el que tú desees decirle absolutamente todo a Dios sin esconder nada de Él, sea bueno o sea malo, que tú quieras intimar así con Dios. Y eso lo hacía David. Él le decía y le expresaba verbalmente, no es que Dios sabe quién Él es para mí, no, tú eres mi refugio. Y él lo detallaba, tú eres mi socorro, tú eres mi castillo fuerte. Y entraba en detalle, pero también cuando iba a pedir o cuando se encontraba en una situación que necesitaba liberación, socorro y ayuda, él era específico. Mira, estoy en tribulación, mis enemigos me han tendido una red, me están persiguiendo, están buscando mi vida, estoy en angustia, se están secando mis huesos, las lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Dios lo sabe. Pero Él quiere que tú se lo compartas como harías con el mejor de tus amigos. Así que en el versículo 7, Él le habla acerca de su aflicción y su angustia. En el versículo 8 le dice que está siendo perseguido por sus enemigos. Él lo sabía. Eso no era una percepción, era real. Porque si vamos a Primera de Samuel, en el versículo 7, capítulo 23, versículo 7, dice que fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el éfod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. O sea que esto no era una conjetura o una imaginación de David. Esto era real. Realmente Saúl estaba buscando sitiarlo para tomar su vida. Así que no era imaginaria como muchas veces nos pasa a nosotras. Él tenía motivos reales por los cuales estar angustiado y estar clamando a Dios. En el versículo 11, él le dice a Dios que Él es el oprobio de todos. Él le dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Qué tremendo y qué triste esto. Yo realmente me compungí cuando leía esta porción. Porque fíjense lo que David le dice a Dios en su conversación con Dios. Él dice, tengo entendido en el capítulo 23 de 1 Samuel, versículo 9, más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el éfod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Eso es lo primero, sí, en efecto, Saúl va a descender contra ti. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. ¡Wow! ¡Qué triste y qué tremendo! Que sus vecinos, que sus conocidos, en lugar de protegerlo, Dios le confirma, sí, te van a entregar. Y sabes, me ha pasado en la vida, me ha pasado en el ministerio, y ahí sí duele, cuando pasa en el ministerio.
Cuando pasa entre los hermanos de la fe, que en alguna circunstancia tú entiendes que han debido dar la cara por ti, protegerte, salir por ti, hablar, ¿verdad? Y no ocurre. Y Dios se lo dice, no, los van a entregar, te van a entregar. Y estoy segura que seguramente te ha pasado a ti. Mas no es hora de sentarnos a llorar. No es hora de sentarnos a lamentarnos o ni siquiera, como hacen muchos, a renegar de Dios. Dios lo sabe porque Él lo sabe todo y todo está en sus manos. Y Él sabía que sí, que iban a ir y sus vecinos lo iban a entregar. Pero nosotros tenemos que, a pesar de eso, seguir confiando en Dios. Sí es triste, sí duele, nos vamos a compungir, nos vamos a llorar. Es lamentable, pero allá en Hechos dice que es necesario que hayan disensiones para que sean manifiestos los que son aprobados. Porque como tú y yo sabemos, en la iglesia está junto el trigo y la cizaña, y así será hasta el final de los tiempos, cuando Cristo en su venida separe lo uno de los otros. Entonces sí, van a haber personas que por intereses que desconocemos nos van a entregar, no nos van a defender, no van a dar la cara por nosotras. Pero Jehová, aunque padre y madre nos dejaren con todo, Él nos recogerá. Él es nuestra confianza. Por eso, si confiamos en los hombres, caeremos. Por eso dice Jeremías, maldito es el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar completamente y depender de Dios. Vamos a dejar hasta aquí, mi amada, el estudio de hoy, porque hay mucho, como les decía, estoy dando a vuelo de pájaro, yendo rápido por cada versículo. Apenas estamos describiendo la situación, la problemática en la cual se encontraba David, lo que él estaba viviendo, lo que él estaba sintiendo, cuál era la causa de que él se encontraba en este pozo de casi desesperación, a tal punto que, como leímos en el versículo 21, él dijo, 22, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. O sea, como me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, lleno de pánico clamé, me han separado del Señor. O sea, lograron su objetivo. Tanto me hicieron y me persiguieron y me angustiaron y me entristecí, que por poco logran que yo desconfíe de Dios, que yo deje de amarle y de seguirle y de creerle a Él. Y eso busca el enemigo a través de las pruebas. Decirnos que Dios no nos ama, que porque aún nuestros hermanos y amigos y aún familiares que no nos defienden, que nos entregan, que no nos ayudan, que no nos tienden la mano, que por eso Dios está del lado de los otros y que Dios ya no nos ama, mas no es así. Así que vamos a continuar la semana que viene desarrollando, porque es un salmo precioso, que entiendo que te puede infundir mucho aliento, mucha esperanza y que te puede ayudar a crecer para que puedas enfrentar los problemas que la vida trae día a día y que en la actitud correcta, como David, tú los puedas enfrentar. De Tamaulipas, México, Dios te bendiga, sweetie. Tú los puedas enfrentar y salir victoriosa y luego de ahí salir para bendecir a otras. Así que cuando el mundo se te viene encima, no olvides que Jehová es contigo. Si Jehová es contigo, ¿quién contra ti? Eso lo aprendimos de David. Que Dios te bendiga, mi amada. Será todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga a ti también, Ana María. Ha sido un gusto verte en esta tarde. Mi hermana Marta, gracias. Qué bueno que ha sido de bendición para usted. Saludos a todas las hermanas allá, que las amo mucho. Y saludos a todas las demás que están en sintonía, a Iris, a Elisa de Goico y a todas las hermanas. Gracias. Nos pueden compartir con sus amistades. Estamos saliendo en las redes. Y recuerden que ya las retransmisiones no salen en Catch Me, sino en nuestro canal de YouTube. Así que pueden ir a Maestras del Bien y en YouTube van a ver las retransmisiones. Dios le bendiga y será hasta la próxima semana. Buenas tardes.